Abrimos espacio de opinión en Calamocha Noticias y lo hacemos además con el protagonista que acaban de ver en las siguientes imágenes. Queremos conocer más sobre su vida y también sobre sus primeros pasos en la música y concretamente en la batería, así que si les parece pasamos a presentarlo. Está con nosotros en los estudios, él es Adrián Garcés Lizama. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Primera vez que estás en los estudios de Calamocha TV, ¿verdad? Primera vez y encantado de estar, pues, de tan cerca como estamos. Además, de verdad, bienvenido, si me permite este tuteo, como hacemos con todos los invitados que pasan por los estudios. La verdad es que esta televisión, pues bueno, se enteraba de ese disco de villancicos, en este caso recién pasadas las Navidades, pues bueno, a través del periódico provincial, sin duda, pero enseguida nos poníamos manos a la obra para llamarte por teléfono y bueno, pues también que conozcan, ¿no?, los telespectadores tu caso, cómo se consigue precisamente, pues bueno, grabar en este caso un disco con pues artistas y personajes de la talla de José Luis Perales o Sole Jiménez. Experiencia que te has llevado, ¿qué nos puedes contar de esa grabación? Pues primero que fue una de las más duras que he hecho nunca, principalmente porque fue, a nivel técnico es una grabación difícil, ¿no?, por los nombres que tú acabas de nombrar, pero que fue dura además porque me pilló en mitad de una gira de bolos, de mucho ajetreo, y entonces llegaba al estudio relativamente cansado, el nivel de exigencia de los ingenieros era muy alto, entonces lo recuerdo con mucha satisfacción por el resultado final, pero también con cierto apego de que fue duro, muy duro grabarlo. Decías también antes de entrar a la entrevista que fue un disco de villancicos que se grabó en el mes de julio. Claro, era complicado porque primero había dos hándicaps. El primero, o sea, ¿cómo explicas tú que estás grabando un disco de villancicos en julio? Punto uno. Punto número uno, ¿no? Y punto número dos, cuando han logrado entenderlo, ahora explícale que canta Miliki a dúo con toda esta gente. Que claro, Miliki desgraciadamente ya falleció. Entonces era muy complicado. Yo cuando me preguntaban decía que estaba haciendo un proyecto para Warner y ya está, y no profundizaba más porque claro, no se puede explicar. Ahora viendo el resultado ya sí, no, era aquello lo que hacías y tal, sí, pero claro, no había forma de explicarlo para que lo entendieran. La verdad es que ha sido uno de los motivos por los que, pues como bien decimos, vienes a la televisión, pero a mí sí que me gustaría ahondar un poquito más en ese joven, pues bueno, de Bañón, que con 9 añitos, a la cabeza de José Cristallada, si no me equivoco, tal y como me contabas, pues bueno, se pone a practicar solfeo y decide batería, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que escogí la batería porque yo de pequeñito ya recuerdo que me fijaba mucho en las baterías, pero un día me sentaron en ella, ¿no? Y cogí el palo, empecé a golpear y me decían, dale más fuerte, dale más fuerte. Y yo recuerdo que decía, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Que me den un palo, que me digan que golpee algo, que haga ruido, que es lo que están todo el día diciendo, que no haga, que golpee y que haga ruido, y además les haga gracia. De esto tengo que vivir. Esto es una maravilla, y un poco fue así. ¿Cuánto tiempo pues estuviste un poco practicando batería antes de comenzar ya el rodaje, como tú bien dices, ¿no? Antes de los 17 años, que es cuando más o menos te pones ya a trabajar en serio en la música? Sí, empecé con 9 añitos, ¿no? Tenía relativa importancia, ¿no?, porque lo haces un poco casi sin saber lo que haces, pero yo recuerdo que enseguida empezaba a tener claro que quería que ese fuera mi futuro, ¿no? Quería dedicarme a ello. Y como tú bien dices, a los 17 años empecé a ser profesional, como yo digo, ¿no? Considero a los 17 años porque a los 17 años empecé a vivir ya de la música, de lo que yo ganaba, ¿no? Entonces, desde los 17 años hasta hoy he podido hacerlo y bueno, y me gustaría que sea un poco indefinido, ¿no? Que pueda vivir de ello toda la vida. Tienen que saber los telespectadores que además de, pues bueno, dedicarte profesionalmente a ello, también eres profesor y también tienes alumnos, concretamente 32, me decías. 32, sí. ¿Cómo se explica, pues eso, un poco explicar la batería y darles clase a alumnos que son más mayores que tú también, ¿no? Sí, tengo un poquito de todo, pero ¿sabes qué pasa? Me resulta fácil porque me es muy vocacional. Tengo desde niños, que es muy gratificante darles clase, hasta personas que lo hacen por hobby, ¿no?, que solo esperan a que suene el timbre en la fábrica y venir corriendo a dar clase para desestresarse y cambiar de chip. Y luego tengo también profesionales, que quizás es el apartado más complicado, ¿no?, porque tengo gente pues, que está o girando con orquestas, o girando con grupos, o a nivel profesional relativamente alto y más complejo, que sí que las clases es un lío prepararlas, ¿no? Tienes que tenerlas muy claras para que tú puedas instruir al alumno correctamente y no te vayas muy por las ramas, que son tipos que ya empiezan a saber mucho y te ponen contra las cuerdas muchas veces. ¿Cuál es el primer trabajo a nivel profesional que encuentras? El primer trabajo a nivel profesional, pues yo creo que fue la zarzuela. Yo creo que hice zarzuela. La primera gira que hice fue con el Teatro Lírico La Zarzuela. Y de ahí en adelante ya fue una cosita detrás de otra, pero yo creo que el primero fue ese.
Mi primer sueldo como tal, profesional, creo que fue ese. En la zarzuela del Teatro Lírico. Y además también en orquestas. Exactamente. Muy fan del trabajo de orquesta. ¿Por qué? Bueno, porque considero que es la mili, si se me permite, como yo digo. Es un trabajo que a nivel técnico te exige mucho, porque son muchas horas, muchos repertorios, estilos muy diferentes, muy seguidos, ¿no? Se duerme poco, se hace mucha carretera, se convive mucho, que es importante saber convivir. Entonces lo veo necesario del todo para un músico, porque te forja mucho, te pone muy a prueba, ¿no? No es la típica vida comodona, de grupo, ¿no? No, es muy complicado, incluso como te comentaba a mis alumnos casi se lo exijo, porque te enriquece un montón en todos los sentidos. Sí, ¿Por cuántas has pasado tú? Dos, y muy contento y muy orgulloso. ¿Qué dos han sido? Vendetta Show y Caramelo. Y Vendetta Show sigo trabajando este año también, y vamos, y encantado de la vida, porque es un trabajo que me apasiona. Decías en preguntas anteriores que hay alumnos que van un poco para desestresarse. ¿Tocar la batería desestresa? Mucho. Yo siempre digo que en mi casa, a lo mejor cuando teníamos la típica discusión entre hermanos o tal, mis hermanos en vez de mandarme a freír espárragos no me decían, vete a tocar un rato la batería. Y era como, wow, vete a tocar, qué castigo es ese. Entonces, yo entendía que me desestresaba mucho. Yo soy una persona con mucha energía y la batería me ha ayudado siempre a canalizarla. Me ha ayudado muchísimo, porque es un trabajo muy físico, a nivel mental y a nivel físico, claro, porque estás moviendo todas las extremidades, tienes que coordinar mucho, tienes que concentrarte mucho, entonces desgasta un montón. Ayuda mucho a liberar. Para llegar a un nivel profesional a la hora de tocar un instrumento, evidentemente, aparte de muchas horas invertidas, entiendo que hace falta un compromiso, hace falta un esfuerzo. Si yo te pido que, bueno, pues me cuentes un poco tu día a día o nos cuentes a lo largo de todos estos años cuánto tiempo inviertes en practicar, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? Es complicado porque para ser músico profesional y a día de hoy sobre todo estar un poco en la brecha que llamamos nosotros, estar en el candelero, o sea, trabajar, que la gente te llame y que el teléfono móvil no pare de sonar, tienes que dedicar 7 días por semana. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir estudiando siempre que puedas, no hay tiempo libre, o sea, el tiempo libre es para estudiar y además tienes que ganarte la vida, ¿no? Pero claro, te ganas la vida con lo mismo, por lo tanto, nunca cambias de chip, siempre estás en lo mismo. Tiene una cosa mala también y es que es un trabajo muy vocacional, ¿no? Yo me voy por la mañana al estudio a las 7:15 de la mañana todos los días y claro, cuando paro en el semáforo con el coche miro al tipo de al lado y él se va a la balay. El de al lado, pues a lo mejor se va a picar una zanja, ¿no? Entonces, jolín, yo digo, soy afortunado, tengo suerte, porque me voy al local, me hago mi café y me pongo a estudiar y me pongo a tocar, que es lo que realmente me gusta. Eso es bueno, pero es peligroso también, porque nunca desconectas. Tú llegas a tu casa y sigues pensando en música, sigues pensando en batería, entonces es muy difícil cambiar de chip. Es casi lo peor que tiene. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un músico? Primero ser buen músico, ¿no? Intentarlo, que no es poco. Y luego hay algunas que en este trabajo se dan por obvias, pero no lo son. Y es, pues, por ejemplo, ser un tipo puntual, ¿no? Ser responsable con repertorios. Quiero decir, si te llaman para una gira o para una grabación, dan por hecho que tú vas a responder. Entonces, no hay margen. Tienes que hacerlo, tienes que responder y además a un alto nivel. Y sobre todo ser una persona con la que se pueda convivir, ¿no? Porque en una grabación a lo mejor no tanto, pero en una gira se convive mucho. Con tus compañeros, a lo que hablábamos antes de las orquestas, es brutal, porque con tus compañeros pasas un agosto en buenos momentos, en malos y en regulares. Estás con ellos en una furgoneta, estás en el escenario, duermes con ellos, comes con ellos, estás siempre con ellos. Entonces, tienes que ser una persona fácil de trato y tienes que ser muy cabal para que en momentos de cansancio o de situaciones críticas, bueno, ser frío y tomar la decisión correcta. Yo esperaba que contases también que hay que tener oído. ¿Hay que tener oído para ser buen músico? Sí, bueno, hay unos que tienen más y otros que tienen menos, pero el ser un buen músico engloba muchísimas cosas, es muy complejo. Y ya no solo a nivel técnico, lo del oído está muy bien. Tienes que escuchar mucha música. Yo, por ejemplo, siempre digo que peco de saber de música como mis compañeros, ¿no? De haber escuchado tanto como ellos. ¿Por qué? Porque habitualmente trabajo con gente más mayor que yo.
yo me obsesioné muy pequeñito con la batería, he estudiado mucho, he trabajado mucho, sigo trabajando mucho y a nivel técnico puedo ofrecer una respuesta importante. Pero claro, yo no he escuchado la música que ha escuchado una persona de 40 años, ni una persona de 50. Entonces yo me tuve que poner las pilas rapidísimo y Claro, hace un tiempo que me puse como norma todos los meses comprar 3 discos. 3, los que sean. Voy al sitio que sea, me compro 3 discos y me los aprendo. Me los meto en el coche, en los viajes, en el iPod, en la furgoneta, donde sea. Y me los aprendo. Y es una forma de enriquecerte y de coger oído, que tú decías. Pero es muy complicado porque, claro, esa base de escuchar mucha música, de trabajar mucho, de prestar mucha atención, es realmente un aprendizaje muy lento. Aquellos, pues no sé, jóvenes o no tan jóvenes que nos estén viendo, porque hay que decir que Adrián tiene 25 años. Entonces, claro, cuando él habla de música de hace 40 años, tiene que trabajar precisamente en esa actividad. Si ahora mismo nos están viendo jóvenes o no tan jóvenes, como te decía, que les apasiona la música y que en ti están viendo ahora mismo, pues, no sé, un ejemplo a seguir, un referente, ¿tú qué les dirías? Primero, que no creo que sea un ejemplo. No creo que sea un ejemplo, pero segundo les diría que hacer algo que te gusta tanto y dedicarte a lo vocacional no está pagado con nada. Espero que no sea muy complicada la pregunta, pero ¿cómo describes tú esa vocación por el instrumento que te apasiona? Pues si te digo la verdad no sé muy bien cómo explicártelo. Es que es complicado. Pero lo que sí sé decirte es que yo me levanto todos los días a las 7 y poquito de la mañana y me levanto feliz. Y llego a mi casa a las 10 de la noche, a las 9 o las 10 en función del día, y llego feliz. Imagínate que todo ese tiempo estuvieras haciendo cualquier otro trabajo. Uf, pesado, ¿Durante todo ese tiempo, todas esas horas las inviertes en aprender batería? Claro, no, pues en dar clases, en preparar grabaciones, en sacar repertorios, en hacer otro tipo de actividades y en estudiar también, claro. Es lo que hay. ¿Llevas una cuenta de las horas invertidas? Esto es curioso porque sí la llevo. ¿Sí? Sí la llevo. Mira, lo que pasa es que no la quiero decir hasta que no llegue a una cifra. Yo estudié mucho en mi infancia y llegué de pronto a un profesor a Madrid, muy, muy reconocido, Tony Mateos, que es un tipo que ha dado mucho por mí y que le tengo una estima muy alta, y me dijo, ¿pero tú cuánto estudias? Y le dije, mucho. Y me dijo, no, ¿que cuánto estudias? Y le dije, jolín, que estudio un montón, tío, que estoy todo el día tocando, que estudio mucho. Y me dijo, no, ¿que cuánto? Y dije, es cierto, igual no estudio tanto como creo, porque claro, tú te vas a estudiar y estás estudiando y de pronto miras el WhatsApp, ¿no? A ver qué ha ocurrido y tal, y luego pues miras el Facebook, ¿no? A ver y tal. No estás estudiando, estás desconcentrado. Entonces desde aquel día, que hace como unos 6 años, una cosa así, me compré un cuaderno, hice 1,5 millones de líneas y me dividí todas las asignaturas con las que estaba trabajando, y trabajo en bloques de 20 minutos. ¿Qué significa esto? Yo cada vez que estudio, tengo apuntado lo que he estudiado, qué asignatura y cuánto la he estudiado. Por lo tanto, yo a fin de mes, vaya hombre, por lo tanto yo a fin de mes puedo coger y decir, vale, este mes cuánto he estudiado. He estudiado 20 bloques de esto, 10 de esto y 15 de esto. Vale, el mes que viene tengo que estudiar más de lo que estudiaba menos, entonces lo compenso. Y a fin de año hago una cuenta global. Suena un poco raro, pero soy una persona muy organizada y me ayuda mucho a organizar mi tarea. Entonces puedo coger y decir, pues hace 3 meses ¿cuánto estudié? Lo sé, lo miro, vale. Jolín, tengo que estudiar más, porque realmente no tuve muchos bolos, no tuve mucho ajetreo, ¿no?, de agenda, tengo que estudiar más, me tengo que poner las pilas, me las pongo. Es una forma de tener claro el tiempo que has trabajado y lo que has dedicado. Eficiencia en el tiempo. Perfecto. Tony Mateos has nombrado, sí. Además de este profesor que veo que es un referente, ¿más referentes que tengas? Referentes, bueno, en España Pedro Barceló, por supuesto, sin duda. Está trabajando ahora con Joaquín Sabina, es uno de los baterías más grandes a nivel nacional y tiene un concepto junto con el Niño Bruno y unos cuantos más que es increíble de la batería, ¿no?, y de cómo englobarla con la música. Y a nivel mundial, pues los típicos, Nicola Iuta, Steve Gadd, bueno, un montón. Si yo te preguntase de todos los géneros un poco que tocas con la batería y que además, vistas las horas que inviertes en aprender y en ser cada vez mejor y cada día mejor y en brillar, ahí también, pues bueno, que estés en las portadas de los periódicos y también con nosotros, ¿cuál es el que más te gusta de todos los géneros o el que más cómodo te sientes? Me siento más cómodo trabajando, pues, tema que tiene mucho groove, ¿no? Funky, rock and roll, gospel, música negra, me gusta mucho. Pero también quiero decir que es muy importante trabajar un poco todos los estilos, porque cada estilo
te enriquece de forma diferente. Por ejemplo, el teatro lírico que hablábamos antes de la zarzuela, yo no me imagino toda mi vida trabajando allí, pero me dio una capacidad de lectura brutal, porque todas las obras son escritas a mano, cada una por un compositor, entonces te da una agilidad mental que para que de la música clásica, que estuve en la Orquesta de Jóvenes Músicos de Aragón, tampoco me veo a futuro en una orquesta de ese tipo, pero aprendí mucho de dinámicas, porque tocábamos en sitios como la Sala Mozart, sitios con una acústica brutal, y tenías que trabajar mucho la dinámica para no molestar al compañero. Del rock and roll, la actitud, por ejemplo, ¿no? Esa actitud macarra, de caña, y del acompañamiento, pues bueno, el papel, ¿no? El coger y ponerte detrás de un artista, hacer el trabajo lo mejor que puedas, pero no brillar para nada. ¿Cuánto tiempo invierte Adrián Garcés en reflexionar acerca de lo que va trabajando? Porque veo que tienes una alta reflexión en el aprendizaje que consigues. No dedico mucho tiempo a reflexionar, porque creo que lo que hago lo tengo, o lo intento tener bastante claro. Y me gusta porque con los alumnos tienes que tenerlo. Porque cuando das clase no te pueden pillar en un callejón sin salida, entonces tienes que tenerlo muy claro. Tienes que ser concreto. Entonces si dedico tiempo a lo que hago, sobre todo me evalúo bastante los trabajos, ¿no? Cuando los termino pienso en cómo ha ido y en qué puedo hacer para mejorarlos, o si alguien me aporta algo, pues oye, mira, esto no me ha gustado, tal, siempre, por supuesto, lo acepto, pero soy de vivir, de levantarme y trabajar, no reflexiono mucho. Más trabajador. Oye, 2 veces nominado a los premios de la música aragonesa. Cuéntanos un poquito más sobre esto, porque es algo también que hemos descubierto estos días. Bueno, son 2 y una tercera en la que trabajé, ahora que recuerdo. Pero bueno, 2 fueron con Charter, con una banda que tuve, con un grupo que tuve que ya pues desapareció, pues que entramos en lista de los 40 principales, tuvimos cierta repercusión un tiempo pues en Zaragoza y a nivel de Aragón y tal se nos conocía. Y bueno, estuvimos nominados, tuvimos la suerte de estar en la gala y estar nominados, y bueno, para mí fue un orgullo, pues porque estar en los premios de la música aragonesa es un reconocimiento en la ciudad bastante grande. Y otra vez estuve con Carlos Sobreviela, que es un cantante para el que pues bueno, he trabajado bastante y eso, y también estuvo muy bien. Llegados a este punto de la entrevista, yo creo que estamos en condiciones de preguntarte cuál es tu balance y cómo crees que está la música aragonesa. ¿Qué es lo que tenemos bueno y qué es lo que puede faltar? Como la música aragonesa. 1, 2, 3, respondo otra vez. Bueno, por un lado está bien, porque cada vez la gente toca mejor, cada vez hay más bandas que hacen cosas bien, cada vez hay orquestas que lo hacen muchísimo mejor y que son referente, los críos se están apuntando a clases, los padres se lo permiten, hay buenos profesores, pero falta un empuje, sobre todo también de las instituciones un poquito, apoyar un poco más la cultura, el hecho de que la gente salga más a los conciertos, de que se consuma un poquito más de música. Ahora que el sector ya se ha bajado a la tierra, que estuvo un tiempo volando, ¿no? Falta un poquito de apoyo del público. Hay 2 formas de verlo, una que nosotros no les llegamos del todo, o 2 que al público le falta información para que llegue a nosotros. Puede que haya una sí, se trata de encontrar el punto medio, porque se consume mucha música por internet, ¿no? Con plataformas que todos conocemos, se consume mucha música, pero realmente yo creo que si la gente se para a pensar no sabe ni lo que escucha, ¿no? Ya no está aquello de que yo, por ejemplo, mis discos los tengo organizados por años, ¿no? Y escucho una batería y digo, jolín, esta batería es de los 80, ¿no? Creo que ese romanticismo, entre comillas, se pierde, ¿no? Lo pierde el público y solo quedamos los frikis, entre comillas, del sector y del negocio que tenemos un poco aún esa forma de ver la música y de absorberla. ¿Qué opinas de las plataformas digitales en torno a la música? Está bien, siempre que, vamos, esto es como el vino, siempre que la gente consuma está bien. Hay que consumirlo, mezclas con Coca-Cola, vale, pero consumes vino, ¿no? Esto es lo mismo, siempre que la gente escuche música está bien, pero yo lo que digo es que estaría bien que la gente haga más hincapié en lo que escucha, de dónde viene, el por qué, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A quién pertenece? ¿De dónde apareció ese estilo, ¿no? Ese tipo de cosas, que vayamos un poquito más allá, ¿no? No que solo consumamos, lo veo, lo escucho, me encanta, vale, ya está, ¿no? Pero ¿por qué me gusta, no? Voy a indagar un poquito porque a lo mejor este artista tiene más cosas que me van a gustar, o este artista me lleva a otro que me va a gustar y me puedo comprar el CD y lo tengo físico, ¿no?
invitas un poquito a la reflexión, a pensar. Sí, un poquito sí, ¿no? un poquito sí. Yo vuelvo un poquito también al principio de la entrevista, cuando hablábamos precisamente de ese disco. A mí me gustaría que me contases un poco más, ¿no? Porque has estado también con Alex Ubago, bueno, has sido batería para más personas en el panorama nacional, y sí que me gustaría que nos contases un poco pues las impresiones que te llevas, ¿no? Porque no son las mismas que a lo mejor conocemos a través de los medios. Bueno, pero es un mundo, entre comillas, frío, ¿no? Porque es un mundo muy profesional, muy profesional. Es un mundo en el que los trabajos están muy divididos, ¿no? Cada uno tiene muy clara su parcela. Entonces el hecho de que tú grabes a lo mejor con Alex Ubago no significa que ese día estés comiendo en una bodega con él y compartas un montón de cosas con él, no. Él tiene claro que tú eres un tipo que va a trabajar para él, que vas a cobrar por ello, y bueno, y te trata como tal, ¿no? Entonces las relaciones son muy cordiales con este tipo de gente. Y yo en este disco en concreto no pude estar con ellos, porque lo que hablábamos antes, la grabación fue en verano, fue una locura, los ingenieros vinieron a grabar a casa, o sea, bueno, fue terrible. Pero lo que digo, es más normal de lo que creo que nos imaginamos todos. Incluso he tenido la ocasión de estar en algún ensayo de giras de este tipo, bueno, ¿sí? Conozco a la mayoría de baterías que trabajan con ellos y tal, y es más normal de lo que todo el mundo piensa. Más normal de lo que todo el mundo piensa. ¿Proyectos para el 2016 que pueda contar Adrián Garcés o que le gustase, ¿no? También llevar a cabo? Bueno, proyectos, seguir viviendo de la música, sobre todo. Objetivo muy importante. Tengo ahora un par de discos inminentemente que tengo que grabar con un par de artistas de allí. Seguiré trabajando con Vendetta, con un par de grupos que tengo también cositas a medias y tal. Y lo que te digo, y seguir. Y lo que venga, pues bienvenido sea, pero vivir de la música. En todo este tiempo, en los 7, 8 años que llevas trabajando profesionalmente, ¿no? Vamos a poner ahí a partir de los 17, un momento mítico que recuerde Adrián Garcés y que quiera compartir con los telespectadores de Calamocha TV. Pues por ejemplo cuando Pedro Andreu, batería de Los del Silencio, me dijo que quería que le diera clases, ¿no? Yo nunca he sido muy fan de Los del Silencio, pero aquel día digo, bueno, vale, bien, colgué el teléfono y tal, y recuerdo que me fui a casa y encendí el ordenador y dije, bueno, vale, Los Héroes, vamos a ver estos tipos qué hacen, ¿no? Porque yo tengo muy claro quién son, pero no lo he vivido, porque soy joven para eso. Y jolín, me puse delante del ordenador y dije, pues este tío está tocando delante de 120.000 personas en Cheste que han ido para verle. Y recuerdo que fue un momento satisfactorio, ¿no? Que un tipo como él diga, no, es que quiero que este señor me enseñe cosas, ¿no? Jolín, sin duda, qué maravilla. Pero bueno, hay muchos momentos buenos. Afortunadamente malos hay muy poquitos, seguramente, y además intento olvidarlos, y la mayor parte son buenos. Por terminar la entrevista ya con un final más que feliz, porque sin duda está siendo una gran entrevista, estás dando muchas pautas de tu forma de trabajar que puede servir evidentemente a todo el que las quiera recoger. Aquellos que quieran dedicarse a la música, ya les decías un poco, ¿no? cómo deberían de trabajar, pero aquellos que se hayan dedicado y a lo mejor hayan tenido momentos que lo han pensado, ¿no? Si continuar, que a lo mejor pues eso, la duda les ha hecho apartarse o a lo mejor no estar satisfechos y saber pues bueno, que querían cumplir un objetivo y no han podido. ¿Qué les decimos a estas personas? Yo, es que como te he dicho antes, no creo que pueda dar consejos a nadie, ¿no? Yo tengo 25 años, se supone que estoy en la etapa esa que te comes el mundo, ¿no? Entonces, quién sabe, igual un día con 30 o con 35 o 40 años digo, pero ¿qué hago yo aquí, no? ¿Por qué me dedico a esto y tal? No creo, porque sería muy raro, pero no puedo darle consejos a nadie, simplemente puedo decir lo que yo hago. Y lo que yo hago es vivir el momento, ¿no? No sé, conformarte con las cosas que haces. Siempre puedes aspirar a más y más en esto, ¿no? Porque es un trabajo que es muy desconocido para la gente. Cuando la gente te pregunta, oye, ¿a qué te dedicas y tal? Y dices, no, soy músico. Y te dicen, no, pero ¿que de qué vives? No, jolín, que soy músico, que vivo de eso, ¿no? Entonces, hay ciertas veces que te da coraje, ¿no? Y que dices, jolín, parece que si no trabajas con ciertos artistas o tal, parece que no eres tan músico, ¿no? Bueno, pues hay que conformarse con lo que uno hace, intentar mejorar, intentar ir creciendo poquito a poco, pero sobre todo tenerlo muy claro. Yo soy igual de feliz cuando le doy una clase a un niño de 7 años, que es una auténtica maravilla, que cuando estoy haciendo un bolo en Interpeñas en Zaragoza, por ejemplo, que está todo lleno de amigos y de gente y hay un jolgorio que para qué. Es que es igual, porque yo llego a casa feliz y al final creo que se trata de eso, ¿no? Buscar la felicidad. Claro, en realidad lo de que la vida son 4 días es un poco verdad.
bueno, pues vamos a disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Pues yo creo que mejor titular que este último que acabas de dar no puede haber para terminar esta entrevista. Que vayan muy bien todos los proyectos que no has definido del todo cuando te he preguntado en 2016, pero que estoy casi convencida por lo que veo en tus ojos que llegarán buenos proyectos y que además los seguiremos de cerca también este equipo de televisión. Que vaya muy bien, enhorabuena por ese disco de villancicos que has sacado las pasadas Navidades, que todos los telespectadores sepan que hay un cachito, ¿no?, de un girocano y que esa pasión y esa vocación que tienes, pues eso, te acompañe toda tu vida. Adrián, gracias. Muchas gracias y gracias a vosotros también por el trabajo que hacéis aquí, me lo han explicado ahora y es impecable. Gracias, hasta luego.